Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Familia Consciente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos porque está pasando un fenómeno que no podemos dejar de ver y prestarle atención, y por eso en este podcast quiero presentarles, que ya lo conocen, a mi querido psicólogo y amigo Chema Velázquez Giles, que ya te extrañábamos, amigo. Bienvenido a esta nueva temporada de Ser Consciente que no te había tocado. ¿Qué tal, querida Olivia? Qué maravilla coincidir y qué bueno que ya estamos de nuevo. Te extrañamos. Yo también extrañaba platicar aquí contigo. Oye, vamos a platicar de tú que siempre estás con adolescentes, con papás, que das terapias de todo tipo, relaciones de pareja, sexualidad y demás, lo que se está viviendo en esta nueva brecha generacional, porque los jóvenes o los adolescentes o nuestros hijos piensan de pronto que ya son nuestros papás, ¿no? Sí. O sea, como que este rol de pronto se cambia. Modos, necesidades, yo no sé si son las hormonas, si es el ambiente, si es el TikTok o qué, pero sí, o sea, yo recuerdo que a los 10, a los 9, a los 11 años jamás me ponía de pronto como a pelear con mi madre o a debatir de un tema con adultos, y me está pasando de pronto con mi hija. Oye, porque dijeran, y no soy la única, dijeran los clásicos, porque si te ponías al tiro, hasta ya volaba diente con saliva y sangre, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen, ¿no? Y por eso digo, entre tanto de la conciencia, o sea, por ejemplo, en este programa que ustedes saben que siempre hablamos de la mediación, de ser conscientes, de platicar, de llegar a acuerdos, de las emociones, de cómo te sientes, cómo me siento, qué te hace sentir este conflicto. Pero de pronto sí te dan ganas de sentir una cachetadona bien puesta porque... Y luego pregúntame, ¿cómo te sientes? Sí, claro. O sea, como no es algo único. O sea, he platicado con muchas amigas y amigos con sus hijos, ¿no? Más o menos de la edad que están entrando a la adolescencia. Y vemos cambios hormonales, vemos cambios mentales. O sea, ya puedes dialogar de otras facetas o de otros términos con los hijos que a lo mejor antes no pasaba. ¿A qué se da esto? ¿A la tecnología? ¿A que somos más permisivos? ¿A esta conciencia de platiquemos? Abrazos, no balazos, diría nuestro querido presidente. ¿Pero qué crees que sea? Mira, a mí me gustaría darle el enfoque desde histórico. Te voy a contar. En mi tesis de licenciatura, que le hice sobre familia, en el primer capítulo puse una cita de Platón que decía: hay estas generaciones de hoy, hay estos jóvenes, como sigan así, quién sabe a dónde va a parar la humanidad. Y lo decía Platón. Hace unos cuantos años. Hace unos cuantos siglos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría decirte es que la adolescencia no existe como un fenómeno general. Te voy a contar. La adolescencia es un fenómeno psicológico que va acompañado de un fenómeno fisiológico, que es la pubertad. La pubertad es la aparición de caracteres sexuales secundarios, que es, bueno, te salen pelitos y estás listo y lista para la reproducción. Esa es la pubertad. Bueno, es así, nadie se la brinca. Pero la adolescencia es un fenómeno muy occidental y muy del sistema del dinero. Te voy a contar. Hay una antropóloga, sus libros son muy famosos, una antropóloga que se llamó Margaret Mead. Margaret Mead hizo un libro que se llamó Adolescencia en Samoa. ¿Así se llamó? En Samoa. En Samoa. En estas islas que están aquí en este archipiélago que es Java, Sumatra, Borneo, ya están ahí todas ellas. Y entonces la Margaret Mead se fue, la doctora Margaret Mead, se fue a ver qué pasaba con ellos. Porque exactamente fue en la época de los 60 del siglo pasado en donde empezó una revolución cultural que hizo esto de la adolescencia. Entonces ella fue, a ver, vamos a otra cultura, a ver cómo les está yendo a ellos. Y resulta ser que la gente de Samoa no tiene adolescencia. ¿Por qué? Porque de niño empiezas a tener obligaciones de adulto y se acaba.
Bueno, aquí en México deberían hacer, tal vez yo no he encontrado estos estudios, pero si tú vas, por ejemplo, la gente que nos escucha en otros lugares, aquí en Puebla, para la sierra, hay poblaciones que cambian. Son papás. Sí, exacto, que cambia la cultura y que cambia el ritmo de vida. Entonces, por decirte algo, ¿no? Cuetzalan, para arriba de Cuetzalan es un pueblo que está enclavado en la sierra. Bueno, para arriba de Cuetzalan, más para la sierra, hay más poblaciones. Y ahí tampoco existe la adolescencia. Porque un chavo de 10 años, un niño de 10 años, de 11, de 12, empieza a trabajar ayudándole al papá. Tiene 13, 14, ya está juntando su dinero. 15, 16, ya está viendo con quién se casa. 17, 18 y se casa. O antes. Y no pasa por el periodo psicológico de confusión con el que está asignado lo que llamamos adolescencia. Entonces, lo primero que tenemos que saber que es una cuestión psicológica. Okay. ¿Y social? Y social. Y entonces, como todos dicen que todos son adolescentes, y bueno, probablemente, y un poquito antes de entrar al aire, querida Ulvia, estábamos hablando, yo creo que tú has de conocer adolescentes hombres de 50. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, oye. Le dan a la mujer debido, y aquí va, debido a la cuestión cultural que hacemos acerca de cómo madura. Yo en donde doy clases le pregunto a muchachos y muchachas, a las muchachas, ¿a qué hora empezaste a lavar tú tus calcetas y tus chones? Y chavos de 20 años, mujeres de 20 años me dicen como a los 10, como a los 9, como a los 8. Ajá. Y yo les pregunto a los hombres, ¿cómo que se lavan? Pues yo los dejo en un bote y luego ya aparecen limpios, ¿no? Y mezclados con toda la ropa. Sí. Qué horror. Y de repente dejo ropa tirada, dicen los hombres, y la casa con mis papás es un lugar maravilloso porque esa playera que dejé tirada antier ya aparece limpia y dobladita. Uh-huh. Esa es una de las claves. Claro. Por eso a una niña, mujer, puber, la adolescencia, la pubertad le empieza a los 11, la adolescencia por ahí va, le dan los 15, los 16 y ya dejó de ser adolescente, 17, si la mamá, si la familia le ayuda con las responsabilidades. Y aparte estamos hablando de un tema social, generacional, pero también cultural y los patrones que ven en casa, porque tienes toda la razón, los papás, mamá y papá, sea la familia que sea, como sea, tienen el 99.9% también de responsabilidad, ¿no? Apenas leí, ¿no? Que decía, le echamos la culpa a las generaciones de cristal como si los papás no hubieran tenido que ver en eso. Claro. Bueno, y al hombre, la adolescencia, la pubertad le empieza a los 12, la adolescencia por ahí empieza, le dan los 40, los 45 años y sigue adolescente. Sí, y sigue viviendo con papá y mamá y nos siguen sigue manteniendo. Comportándose como adolescente. Eso es, a ver, es que ahí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a lo mejor en el núcleo que tú te desarrollaste no viviste eso, pero tú lo haces? O sea, por ejemplo, mamá y papá trabajaron todo el tiempo, formaron a los hijitos, cada uno se fue, y a lo mejor hay uno que no se va y se queda con ellos, ¿no? Para siempre. A lo mejor hay otro que emigra, y a lo mejor hay otro que no se halla. O sea, ¿qué pasa cuando la educación fue igual para todos, pero... Fíjate, ese te voy a comprometer porque ese es tema de otro programa. De verdad, te voy a contar por qué. Estamos hablando de que siguen siendo adolescentes. Sí, pero te voy a contar. ¿Qué tiene que ver? Uno tiene que ver el sexo y el nombre. Ah, sí, tenemos que hacer otro programa. Sí, porque depende, y luego la educación para los hijos nunca es igual. El hermano mayor es el experimento. Ajá. Y el cuidado y el consentido y el que estrena cosas. El que le sigue, ya la mamá ya está experta. Y el famoso, ¿sabes cómo es el famoso chiste? La mamá tiene su primer hijo y el niño llora y entonces lo lleva con el pediatra. Y entonces el pediatra dice, señora, es que los niños hacen del baño, hay que cambiarlo de vez en cuando. Sí, ya el otro ya está un poquito más luego, curtido. Nace el segundo y la mamá dice,
A ver, pañal. No se ha hecho del baño. De querer de comer. Ten pecho, dale. Y ya, ¿no? Nace el tercero y está llorando y la mamá dice que llore. Le hace bien a los pulmones. Entonces van siendo distintos. La educación va cambiando. Bueno, pero eso influye a que a lo mejor por tu experiencia, los patrones, lo que viste en casa, cuando ya eres adulto, sigas comportándote tal vez como adolescente por las carencias que tuviste o lo que no hiciste. Hasta hace muy poco, y esto también es otro tema, pues, pero hasta hace muy poco la familia se definía como el núcleo de la sociedad y como el campo de prueba psicológico y social para los hijos. Uh-huh. Ahora estamos en estos momentos, en 2024, estamos, ¿sabes qué?, presenciando lo que los teóricos de la terapia familiar hablaban en los años 70, la muerte de la familia. Ajá, ya no existe una familia como tal. Ya la gente, ¿sabes qué está teniendo? Ya empieza a decir familia transespecie, porque ya está diciendo quiero más a mi perro que a mi hijo, porque mi perro me obedece más, y entonces le hablan más al perro, cuidan más al perro, y el hijo se... O ya no tienen hijos. O ya no tienen hijos y ya tienen perrijo. La carriola. Sí, estamos... forma parte de un cambio social que yo no soy quien para decir si está bien o está mal, pero yo sí estoy viendo cómo está cambiando la mente de las personas. Pero bueno. Regresando a nuestro tema. Entonces, se empieza a hacer el estudio de las generaciones con los baby boomers, con los hombres y mujeres que sobreviven a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a hacerse los estudios sociológicos de quiénes son y qué está pasando con ellos. Entonces, para ponerte un ejemplo, a los baby boomers hubo que educarlos en ciertas cosas, porque, por ejemplo, las caricaturas, que a lo mejor tú eres muy joven, pero las caricaturas que yo vi eran para adultos. Los Picapiedra eran caricaturas para adultos, porque eran buenísimas. Y trataban problemas de adultos. Ajá, claro. Si tú te fijas, y ahí va, son de la misma compañía. Entonces, el espíritu de esto era decirles a estas personas que venían de la guerra y que no sabían cómo hacer una familia, a los hombres, enseñarles que Pedro Picapiedra era medio bruto y medio macho, pero lo mejor era llegar a los supersónicos. Es decir, era la evolución, por eso son cavernícolas y gente moderna. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, hasta en la entrada de los supersónicos, Ultra, que es la mamá, le pide el dinero al papá, a Sónico, y el papá le da un billete y Ultra toma toda la cartera y el papá hace así como, pues ni modo. Porque están diciéndole a los hombres que vean esas caricaturas y que digan, sí, hay que ser tolerante, hay que esperar las cosas, hay que respetar. Pedro Picapiedra se iba con los búfalos mojados, pero nunca faltaba a trabajar, nunca faltaba comida. Entonces esa es la transición. Esas son las primeras generaciones que se hacen estudio. Después viene la generación X, que ya me toca a mí, me corresponde, que tiene que ver con los cambios sociales. Y entonces, por ejemplo, la generación, los baby boomers tenían honor, tenían palabra de honor. Y si te decían, nos vemos a tal hora, llegaban. Y a tal hora. Y a tal hora llegaban. Impuntualidad. Y nunca se jubilaban. Porque si los jubilaban del trabajo, morían. Porque ellos tenían la cuestión de mi sentido de vida es trabajar para hacer las cosas. En la generación X van cambiando ciertas cosas y entra un concepto, a mí me llamó mucho la atención. Voy a hacer un paréntesis muy pequeñito. Hay una novela de Arriaga que se llama Las extrañas. Y él ambienta la novela en el siglo XVIII. ¿Y sabes qué dice? Es que lo entrevistan y él dice, es que tuve que utilizar palabras del siglo XVIII para ambientarla bien. Por ejemplo, en el siglo XVIII no existía la palabra optimismo, ni felicidad, ni alegría. La gente no la buscaba. Pero era porque estaban acostumbrados a un al ritmo trabajo, distinto. a la vida, y no buscaban eso. No buscaban una actitud optimista para que... No, esa cosa es algo muy nuevo. Entonces yo me di cuenta y dije, bueno, es cierto. ¿Cuántas cosas ahora están en nuestro vocabulario que nuestros abuelos dirían, ¿y para qué buscas eso, no? Realización.
¿Felicidad? Pues hay que trabajar. ¿Eres feliz? No sé. Es más, tú pregunta a una abuela, una señora de 90 años, pregúntale, ¿y eres feliz en tu matrimonio? A ver, me casé. Tengo hijos y ya. Ya. ¿Pero feliz? ¿Amaste? ¿Cómo? Eso de amor es... Sí, eso de amor es muy de la generación X. Oye, pero al final esto de ver patrones, esto de estar en una sociedad o en un núcleo familiar y demás, pues te predispone a cómo vas a actuar, ¿no? O sea, yo veo hoy, insisto, independientemente de las familias como sean, ¿sí? Los hijos que cuestionan más, los hijos que a lo mejor platican de otros temas, que profundizan, que te dicen, no, esto no me parece, hoy me fue así en la escuela y me sentí tal. Entonces también como que, o sea, no es tan malo, ¿no? O sea, porque creo que tenemos apertura a escuchar. Mira, y antes no puedas ni hablar. Ahí va. Son entre experimentos y fenómenos sociales que no podemos decir hacia dónde van. Esperemos que hacia algún lado correcto. Ahí va. Es que mira, y aquí va, ¿no? En eso iba yo. Con la generación X se da el choque de los 60. En los años 60 del siglo pasado es la revolución de los jóvenes. Y entonces los jóvenes salen, y si tú ves, por ejemplo, la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, ahí todavía eran niños que, órale a trabajar y ya te vuelves adulto. Uh-huh. Y de repente empieza toda la ola de los rockeros. ¿Por quiénes? Y te voy a contar cómo salió. Salió en México o en Latinoamérica la literatura de la onda con José Agustín. Uh-huh. Salió en Inglaterra los Beatles con la música. Y entonces los jóvenes se identificaron con esa música y el sistema del dinero dijo: de aquí soy. Vamos a darle identidad a los jóvenes. Claro. Y a partir de ahí, en Estados Unidos está la guerra de Vietnam y los jóvenes empiezan a hacer las primeras cuestiones rebeldes. No quiero ir a la guerra. Y toman la ideología muy oriental y entonces se vuelven hippies. Y entonces hace el amor y no la guerra. Y lo hacen para no ir a la guerra. Esa primera rebeldía se empieza a ver en todos lados. Y hay una revolución. Joaquín Sabina tiene una canción que se llama 1968 que habla de todo lo que pasó en ese tiempo. Y cómo todas las marcas y todo le vendieron a los jóvenes para deprimirlos. Y entonces dijeron, ahí están los Beatles. Y en Estados Unidos ahí están los Beach Boys. Y entonces empieza a aparecer la adolescencia como tal, como símbolo de rebeldía. Y entonces ya, no quiero. Pero lo que hacían era, no quiero, pero te respeto, papá. Y era, no quiero estudiar la carrera que tú dices. No quiero nada de esto. No quiero las familias de 10 y 12 personas. Uh-huh. No quiero eso. Quiero mi propia vida. Quiero mi corte de cabello. Quiero mi forma de vestir. Y entonces surge, por ejemplo, el bikini, y surge la minifalda, y surge todo como un grito de... José Agustín tiene la historia de la contracultura en México. A partir de ahí es donde empieza todo a decir, bueno, existe la adolescencia. Uh-huh. Y en México empiezan, en Estados Unidos, el rebelde sin causa, que es James Dean, que la gente lo toma mal porque es rebelde sin causa de perseguirlo. No es sin motivo. Y acá lo toman como sin motivo. Y entonces salen la banda de los muchachos muy bien portados con el cabello cortito, que es César Costa, Enrique Guzmán. Con el suétercito adecuado. Los rockeros, pero decentes. Uh-huh. Porque por el otro lado estaba Alex Lora con el Tri. Y está en Estados Unidos Woodstock. Y aquí en México Avándaro. Uh-huh. Y entonces le dan voz a los adolescentes. A partir de ahí empieza el rollo de la juventud rebelde. Y después, cada generación, que son más o menos cada 15 años, como se marca la generación, empieza a tratar de hacer su propia identidad. Entonces, por ejemplo, yo fui de la onda. Uh-huh. Entonces yo hablaba con mis compañeros y yo decía... ¿Qué onda? Sí, no. ¿Y la chava esa qué onda? No, pues al principio le dije que la acompañaba y primero se sacó de onda. Pero ya luego agarró la onda y le tiré la onda y agarró la onda y dijo que sí. Y mi amigo decía, ay, qué buena onda. Uh-huh. Y esa forma de hablar le chocaba a los adultos que decían, ¿qué es eso? Porque era hasta
La influencia de José Agustín con La tumba, con todas estas novelas que son de la onda. Parménides García Saldaña, toda la literatura. Bueno, a partir de ahí empieza toda la revolución y cada generación trata de hacerse distinto. Pero los papás no lo permitían. Sí, sé distinto en la calle. Aquí en la casa llegas a tal hora, aquí en la casa, y no me importa. No me importa tu personalidad, no me importa que te sientas sobajado. Conmigo tienes que ser mi hijo. Bueno, y también eso es un grave, no sé si decir error o problema, pero las repercusiones, finalmente encuentras a gente, o hablemos de la sexualidad, ¿no? ¿Cuántas personas se reprimen su propia sexualidad? Desde hace cuántos años no se atreven a decirles a sus padres qué sienten que son, si se ven o no, pero ¿sabes? También encontramos gente como tú y como yo que trabajamos. Eso sí. O sea, por ahí hay algo que hay siempre en las generaciones, gente que se desvía y le echa la culpa a los demás. Ahora, te voy a decir, yo doy escuela para padres, yo doy cursos, y lo primero que les digo es que ustedes son padres que están atrapados entre el pasado y el futuro. Son los primeros padres que se cuestionan si están bien lo que están haciendo. Y ya tiene una generación y media, 2, que son papás que dicen, ¿estaré educando bien a mi hijo? ¿Esto es normal? Cuando en realidad los anteriores papás, me vale. Me equivoqué, ¿y qué? Lo digo yo. Sí, te zumbé y luego... Ajá. Y soy tu padre, ¿y qué? Estos nunca dudaron. Entonces, y aquí viene uno de los trucos, fuimos criados por padres que no dudaron. Que no dudaron, pero también creo que es lo que había y que hoy en día también sigue habiendo, ¿no? Es lo que hay, es tu realidad y la asumes o no, pero lo tienes que trabajar. Sí. Pero la sociedad sí ha cambiado. O sea, antes las mujeres a lo mejor tampoco trabajabas o tampoco te atrevías a hablar o a pedir, ¿no? Porque había sumisión, porque estaba el proveedor, porque era parte de... Y dime tú, ¿desde cuándo las mujeres trabajan? O sea... Bueno, siempre. Siempre, sí, gracias. Claro. O sea, esta es la cuestión. Estamos como diciendo, como que estamos descubriendo otra vez el mundo acerca de que hoy hay madres solteras. Es la primera vez. No, siempre ha habido. Son los primeros 2 años que hay madres solteras, ¿no? Sí, no. Ajá. Es la primera vez que mujeres trabajan. La violencia. Es la primera. No, está. Lo que pasa es que ahora nos estamos intercomunicando todos y hay gente más metiche. Y más comunicativa. Y más comunicativa. Sí, claro. Sí, bueno. Entonces, estos primeros papás que empiezan a dudar, empiezan a preguntarse, ¿mi hijo será sano? Y entonces aquí viene, Fernando Sabater en uno de sus libros dice, lo que mi papá me enseñó a mí, me sirvió para mi vida. Lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, quién sabe si le sirva para el mundo. ¿Está cambiando el mundo? Sí, pero yo siempre le digo a los papás, hay valores que no cambian. Claro. Y esos valores te van a servir para trabajar, para tener pareja. Esos valores no van a cambiar. Hay gente que dice, hay sociedades sin valores. No. Los valores se van yendo hacia otro lado. Y parece que están más a la mano obtener ciertas cosas que quién sabe si sean valores buenos o no. Famosos. Ser famoso. Ahora muchos adolescentes quieren ser famosos mediante TikTok y tener seguidores. Eso tiene que ver con un valor que en psicología es una necesidad que se llama pertenencia. Porque parece que estamos más conectados, pero estamos más solos. Claro. Y que además lo que estás dando a entender, digo, y muy respetable el tema de los youtubers, influencers y demás, pero ¿cuántos mensajes son contradictorios? Digo, que tienes millones de followers y demás, y placas y todo, pero yo me cuestiono y digo, ese contenido que tal vez solo dice colores o groserías o lo que sea, digo, ¿qué onda? Ahora sí que, ¿qué onda? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Sí, ahí va. Porque esta sociedad, y ahora sí vamos ya con los adolescentes de ahora, tienen mucho conocimiento, tienen mucha información, pero no conocimiento ni sabiduría. ¿Qué significa? Tenemos información, ya en la palma de la mano tú tienes ahí el teléfono. Cuánto mide Sharon Stone o cuánto puede, ¿cómo lo puedes utilizar? La sabiduría es poder utilizar lo que sabes para vivir bien. Y entonces a mi consulta me han llevado la mamá, me lleva la hija de 13 años,
muriendo de ansiedad, que no puede dormir porque oyó que uno de un TikTok dijo que iba a haber un terremoto de 8 grados y que entonces todo el mundo se iba a morir y ella está con la angustia. Eso no es sabiduría. Claro, ¿no? Eso es que está ocupando la información nomás para hacerse un daño terrible y tener gastritis a los 14. Bueno, que también ahí creo que es una forma de llamar la atención de la madre del círculo y demás, ¿no? O sea, tú con tu sabiduría que tienes, amigo, están vulnerables, ¿no? O sea, como sí. que queremos llamar la atención y aquí estoy presente porque tal vez los papás estamos ausentes y también es real. Pero ahí va. ¿De verdad toda la vida los papás han estado presentes? Pues o sea, no hay una presencia 100%, sí, ¿no? Exacto. O sea, aquí va, ¿no? Si el papá iba y trabajaba 10, 12 horas, la mamá estaba cocinando y lavando. Sí, y luego, el niño también estaba ahí jugando. Sí, ahí andaba jugando el niño, que esa es otra de las características. Ahora los papás se quieren volver como administradores del tiempo libre de los hijos. O sea, los papás dicen, es que se aburre el niño. Y luego, pues que se aburra, de ahí viene la creatividad, ¿no? Uh-huh. No, pero es que está triste, pues que esté triste. Es la cuestión tanto del algoritmo de la felicidad, como dice el Sapulcet. Ajá. Todo el mundo está buscando la felicidad. Relájate. Existe. Ajá. Existe, pero no todo el tiempo. Si no, ¿cómo vas a saber? Si todo el tiempo estás en la luz, ¿cómo vas a saber qué es la oscuridad? Claro. Es que yo creo que como padres, el error más grande es evitarles dolor, sufrimiento, sí, ansiedad, incluso una riña en la escuela. Que la vivan, que asuman las consecuencias y que tengan esa sombra para que después encuentren la luz, dirías tú. Exactamente. Yo he estado oyendo últimamente en medios, he oído, por ejemplo, mamás, papás, que ya metieron al hijo a trabajar ahí. Y dicen, es que ahora para los chavos está súper difícil porque los trabajos... Yo siempre me pregunto, ¿y para ti no estuvo difícil? Sí, claro. Para todos. Lo que pasa es que ahorita, a lo largo, ya lo veo desde el presente hacia el pasado y ay, cuántas cosas pasé, pero ya logré consolidarme, ¿no? Uh-huh. Y eso se lo están evitando a los hijos. La ley es, cada cosa que le resuelves a tu hijo, le estás evitando un aprendizaje. Sí. Cada cosa emocional, no te enojes, no llores, no sufras, no te esfuerces. ¿Sabes cuántas mamás vienen? Hace como 15 años llegó una mamá a decirme a terapia, yo creo que voy a cambiar a mi hijo de escuela porque ¿sabes qué? Le dejan mucha tarea y el pobre no tiene tiempo. Y le digo, ¿tiempo de qué? Pues no tiene tiempo para él porque tiene harta tarea. Y lo voy a cambiar, le digo, no lo cambies. Pues es su deber, es escuela, tarea. Tiene que apurarse, pues que se apure, ¿no? Y que aprenda a administrar su tiempo. Pero si al niño le resuelves eso, el niño va a pensar, y aquí vienen las consecuencias. Si el papá y la mamá le resuelven todo al niño, el adulto va a pensar que alguien le va a resolver las cosas. Y esa es la consecuencia de la gente que lleva armas a la escuela, mata y dice, ¿qué? Mi mamá me va a salvar. Oye, y eso... Además de que les compran y les compran y les compran uh-huh. cosas, que yo en algún momento acepto que lo hice, y en el fondo, con terapia y todo, o sea, trabajé esta parte de la culpa, ¿no? De a lo mejor no tener la familia tradicional, papá, mamá, uh-huh. juntitos comiendo al mismo tiempo, a lo mejor ausencia, a lo mejor el trabajo. De refresco, ¿eh? Solo y el del esas pay, familias, sí, solo los comerciales de refrescos existe esa familia. Pero al final lo idealizas, ¿no? Y crecemos viendo comerciales así, exacto. Viendo a la mujer con el mandil que recibe al hombre, o sea, todo esto de Walt Disney que pues la verdad no existe, ¿no? Pero ya te das cuenta cuando creces, pero a lo que voy es estas culpas de ausencia, de que tengo que trabajar y lo dejas solito y cosas así, de pronto llegas con el super regalazo o con la muñeca del año y de moda. Sí. Y ahora, de pronto, empiezas a ver generaciones, gracias a Dios, reflexioné, ya no existe esa versión de mí, pero sí veo amigas, veo compañeras, veo niños adolescentes incluso con un celular iPhone de tal marca y tal año que es mejor que el del papá que dice se el costeño, fleta. Tu hijo tiene mejor iPhone que el que tú. En serio, y dices, ¿cómo por? Sí, ¿no? claro. O sea, qué bueno que existan las posibilidades. Yo, aclaro, no estoy en contra de que lo den o no, pero en el fondo, ¿qué hay? O sea, el día de mañana, una vez platicaba con un amigo y me decía, es que yo quiero que mis hijos tengan esto y que vean que este es su estatus, porque qué tal si se encuentran a un hombre o mujer que a lo mejor no les pueda ofrecer lo que yo doy, ¿no? Sí. O sea, sí,
pero esa será su realidad y su decisión, porque estamos hablando de temas monetarios donde no vas a estar con alguien a lo mejor porque te da el iPhone 15. O Exacto. quién sabe, igual y sí, quién sabe. Ahí va, son valores. Sí. ¿Qué le estás enseñando a valorar a tu hijo? Y aquí viene, mira, esto que me dices tú nos da pie al ejemplo transitivo. ¿Qué significa esto? Esto es muy de psicología, pero le voy a dar la explicación. Con peras y manzanas, por favor. Sí. Lo que yo le hago a mi hijo va a entender que es así. Ejemplo. Mi mamá nos servía de comer. Llegó un momento yo en la secundaria que yo me harté, yo soy el mayor. Yo me harté y dije, no, me sirvo yo. Y mi mamá, no te dejas consentir. No, me sirvo yo. Ya me sentía yo, qué oso que me estuviera sirviendo mi mamá, porque ya tenía yo novia, porque ya veía cosas de la vida, ¿no? Bueno. Pero mi hermano se dejó servir toda la vida. Y mi mamá decía, es que para que él aprenda que le tienen que servir de comer. Ok. ¿Sí? La primera muchacha que llevó mi hermano, la invitó a comer y él le sirvió de comer a ella. Y tu mamá casi se infarta. Infartada. Pero aquí viene la explicación. Si así me enseñaron que es el amor, y si yo te amo a ti, así te lo demuestro. Oh, bueno. Qué Ajá. bonito. Entonces, si el papá se sacrifica por la niña y da todo, ella va a decir, así es el amor, le voy a dar todo y me voy a sacrificar por alguien. Pero entonces puedes cambiar el rol. O sea, tú Ahí puedes estar dando todo. Exacto, ahí ese es el problema, que el papá diciendo, yo que te di todo y tú se lo das todo a alguien más, pues sí, es que así es. Exacto. Porque para mí eso es el amor. Otro ejemplo, una vez fui a dar una plática a una universidad con los papás, imagínate ya la universidad. Y entonces en el intermedio hicimos algo ahí y una señora me dice, mira Chema, al hijo, yo le planché toda la vida, yo le lavé toda la vida, para que él buscara ese nivel y se encontrara una mujer que le planchara y le lavara. ¿Y sabes qué pasó? Se juntó y le lava y le plancha. Porque ella no sabe hacerlo. A ella. ¿Y sabes por qué es? Otra vez, así me demostraron amor, así demuestro amor. Ese es el ejemplo transitivo, se transmite igualito. Ok. Entonces, todo lo que hagas a tu hijo lo va a entender y lo va a aplicar con alguien más. Si tú te sacrificaste, él se va a sacrificar. Ella se va a sacrificar por alguien más. No, que pues, no te va a gustar. A veces no todo es el sacrificio. Exacto. Tenemos que hablar y tener comunicación. Y hoy en día las relaciones también son muy distintas que antes, ¿no? Y quién sabe, a ver, vamos a ver, porque sigue siendo el me enamoro de ti y por ti lo doy todo. Aunque nieguen el amor, porque ahora está de moda. Aguanto. Ahora está de moda que dicen, no, los hombres, a mí me gusta decirlo en las pláticas, los hombres manejamos perfecto el amor. El hombre, yo llego y te digo, te amo. Y listo, ¿no? Y ahí las muchachas se dividen en dos regularmente. Las que dicen, no digas amor, porque el verdadero amor todo lo calla. Todo lo puede. Todo lo aguanta. Y el otro así como, sí, pues, pero ¿y luego? Y la otra división, la otra parte de las muchachas es, yo nunca me voy a enamorar. Se enamoran las idiotas, las estúpidas, las sumisas. ¿Cuál es la regla general? Esas van y se enamoran de un patán que las trata con la punta del pie, pero tremendo. Ahí está. ¿Por qué? Porque negar una emoción, todos lo sabemos, es caer en ella terriblemente. Claro. Ahora, el otro lado del amor y todo esto es lo que los papás quieren hacer por los hijos, de sobreprotegerlos y sobrecompensarlos. Tú hablabas hace un momentito de dar y dar. Dar y dar. Ahí va otra. Tú y yo conocemos a esta persona. Una vez estaba yo a punto de entrar en mi participación en la tele. Era el cumpleaños de una de ellas. Y antes de entrar, es que entra una llamada y el papá de ella. Mijita, te amo. Feliz cumpleaños. No hay hombre que te vaya a amar más que yo, nunca más. Yeah. Y las chilladeras, por supuesto, pero no sé si estás oyendo esa cosa terrible. Sí, claro que no. Bueno, lo que pasó es que se embarazó y es madre soltera. A lo mejor eso quería, pero no se ha conseguido un hombre que la ame como el papá. Pero es que el papá la amó a una niña chiquita, le dio de comer, peló la naranja y se la dio. Ese es otro tipo de amor. Claro. Entonces, cuando el papá trata como princesa a la niña,
le desgracia la vida para siempre. Bueno, pero regreso a lo mismo. O sea, estás dando lo que tú viste, que para ti es normal, y entonces crees que eso es lo correcto. Cuando las historias y como estas brechas generacionales cambian, pues obviamente ya no es lo mismo. Pero sí, fíjate que he visto como hay personas que demuestran amor de alguna forma que para ti eso no es amor, ¿no? Porque a lo mejor es... Pero... Y te voy a contar, lo que pasa es que si tú y yo nos juntamos y somos pareja, tú tienes una forma de expresar amor y yo tengo otra, y entonces así como decimos, ¿a poco eso es amor? Exacto. Hasta que, si se consolida la pareja, se ponen de acuerdo en qué significa que yo te ame y que tú me ames. Exacto, y eso es a lo que iba. O sea, a lo mejor una palabra o, ok, que estés bien, tú lo puedes notar como... ¡ah! Le vale, ¿no? Y a lo mejor para esa persona es sincero el cuídate que estés bien. Sí. Pero como no hay un amorcito, cariño, bebecita, tú dices, no me ama. Cuando no quiere decir eso, simplemente que a lo mejor en su modo o historia de amor y demostrarlo, como papá o mamá, pues es lo que tuvo, ¿no? Y entonces nosotras como mujeres de pronto idealizas a este príncipe que te diga, te amo bebé, bomboncito, chiquita, hermosa, y a lo mejor... El otro no lo dice. No lo dice. Y entonces no me ama. Y dices, no me ama. Pero aquí viene, ¿no? Viene desde no me cela, porque yo entendí que el amor era celar. Ajá. No me pega, porque yo vi que el amor era pegar. Pero bueno, ahí vamos otra vez, las generaciones, regresemos. Lo que no entienden las generaciones es el estilo de vida. Ejemplo. Y lo voy a poner con un ejemplo de terapia. Un día yo tenía en terapia una muchacha de 15 años. Estaba por cuestiones de ansiedad y de no manejar los nervios y todo. Y un día llega enojadísima. Y le digo, estás muy molesta, ¿verdad? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Mi papá engaña a mi mamá. Le digo, ¿y? ¿Cómo que y? Engaña a mi mamá y lo vi con otra señora. ¿Y a ti qué? No, pero es que y ya sabes, ¿no? Macho maldito, entre ustedes se tapan, desgraciados. Así son todos. Falocéntrico, heteropatriarcal, toda esa cosa que sale, ¿no? Y que me dice, le voy a decir a mi mamá. Le digo, no le digas a tu mamá lo que viste. Ay, se tapan. Se fue. La mamá siempre se quedaba afuera en la sala de espera. Dejaron de ir como un mes. La chava estaba a punto de salir de la secundaria y entrar a la prepa. Precisamente para eso iba, para los exámenes y todo esto, ¿no? Como al mes que regresan y que se mete la mamá. Que me dice, Chema, ¿es cierto que le dijiste a mi hija que no me dijera de la persona que anda con mi esposo? Le digo, sí, yo le dije. Se voltea con la hija y le dice, ¿ya ves, estúpida? Yo me estaba haciendo la loca para que tu papá pagara la prepa. Qué fuerte. Ahora me tuve que hacer la digna. Y ahora te vas a prepa pública. A ver si alcanzas lugar. ¿A ti qué te importa lo que yo tenga que aguantar? No, qué fuerte. Esto está peor tú porque le estás enseñando lo mismo. Primera parte. Bueno, a mí. Hay una cosa. Forma de ver. Sí, hay una cosa. La hija no se debe meter en las cosas de los papás. Sí, claro. Y aparte es distinto el amor o relación que tengas papá y mamá a papá e hija. Exacto. ¿No? A ti no te pusieron el cuerno. Le dije, nunca va a dejar de ser tu papá. Ajá, nunca. Y no te metas. No, pues se metió. Esto me da el ejemplo a mí, me da el pie para decirles. No te metas en las cosas de tus papás. Por más que creas que sabes, por más TikToks que hayas visto, sí, claro, por más YouTube que hayas visto, déjalos hasta que no te pregunten, hija, hijo, ¿tú qué piensas de que tu papá y yo, o sea, claro, y eso no va a pasar. Para eso existimos los psicólogos. ¿Y sabes qué? A veces hasta te metes y terminan la historia juntos otra vez, sí, o ya se hizo un despapalle y a la mera hora se perdona. Y es cada quien, o sea, no podemos decir si está bien o está mal. Porque son cosas de adultos, claro, de otra generación. Aquí es donde viene, los papás llegan y dicen conmigo, tiene más o menos unos 20 años que dicen, es que tiene otro chip. Le digo, pues tú cómprate uno, tú eres más grande. Y ya te alcanza porque trabajas. Y tú tienes sabiduría y tienes vida y experiencia. Tu hijo te podrá decir cosas, pero esas cosas no están basadas en la experiencia. Hay un tipo en TikTok que dice, la Tierra es plana. La Tierra es plana porque yo he ido a Europa y en el avión nunca he sentido que se vaya hacia adelante. O sea, si esos así razonan, ¿cómo van a servir en la vida? Y perdón por ser adultocentrista, porque ahora también la onda es que, sí, es que ser adultocentrista, porque los adultos no tienen la verdad. No tienen la verdad, pero tienen su propia vida y experiencia. Para eso servimos los psicólogos.
Y que En cada todo quien va a caso. hablar como le va en la feria, diríamos. Exacto. O sea, yo no puedo decir que mi vida ha sido perfecta, soy un ejemplo, cuando a lo mejor para otra persona el estar divorciada es un pecado y no aguantar. Dice el dicho, ¿No? ¿no? Solo la olla sabe Claro. el hervor de los frijoles que tiene. Exacto. Y fíjate, hablando del divorcio, porque salió, ¿cuántas personas, o sea, incluso mi familia, yo cuando tomé la decisión, no sabes, Chema, Sí. cómo me decían, pero ¿por qué? Sí. Si no es al hombre no te pega, no te golpea, ¿Sabes no sé qué? qué. Y yo decía, ay, güey, entonces te Y tienen aquí que viene golpear. aquí viene lo cultural, ¿no? Fue por tu carácter, ¿verdad? Sí, Y claro, el hombre porque yo- pobrecito, el hombre pobrecito, Claro. sí, y la familia hasta contra la pobre hija, ¿no? Que No además, apoyan. ¿sabes qué? No debe de haber algo grave, como Sí. una infidelidad o un golpe o lo que sea, para tomar una decisión que tú sabes. Y Grave- estoy hablando por mí, Sí, claro. grave desde mi punto de vista, Exacto. pero a ti ya te hartó. Exacto. Entonces, ahora, imagínate uno de 14 queriéndote Sí. decir cómo llevar tu vida Exacto. y queriéndote corregir, que es, los hijos son hijos. A mí siempre me gusta decir la familia, y perdónenme, pero es una monarquía. Sí. El rey y la reina mandan, los otros son súbditos, lacayos, esclavos si quieren. Ajá. Y no vas a saber, al final yo siempre digo, la gente de por sí va a hablar, tu propia familia va a hablar, tus Sí. hijos van a hablar, todos te van a juzgar, pues entonces haz lo que tú creas que es correcto para ti porque te hace feliz. Si ya existe la palabra en el diccionario, Ya es está. porque existe. Ahora ahí va. Para los papás, haz una vida de la que te sientas orgulloso tú. Claro. Y con eso vas a jalar a tus hijos. Hay que tener límites claros. Lo que no se puede, no se puede nunca. Lo que se puede y lo que se permite está bien. A los hijos hay que pedirles opinión de vez en cuando el domingo para ver qué comemos. Claro. Pero lo demás, quien tiene el dinero, quien paga, el adulto, es el que pone las reglas. Las reglas las ponen. Por más que al hijo le dijeron, tú vas a ser el hombre de la casa, a la hija tú vas a ser la mujer de la casa, esa cosa, tú eres mi princesa, las princesas no mandan. Oye, eso La está que feo. baila es la reina. Sí, claro. Sí, ¿no? O sea, si yo te digo mi reina, no, princesa mamá todavía vive, dicen por ahí, ¿no? Sí. Los papás deben hacer eso. Los límites claros, y entonces ya llegan a mi consulta, perdón, mamás que dicen, ya le pegué a este canijo, al de 6, ¿no? Al Dieguito. Ya le pegué. Digo, nada más no le pidas perdón. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, porque decir no les pegues, ay, los papás que no se controlan, lo único que hay que hacer es no pedirles perdón y explicarles después por qué les Las pegaste. consecuencias. Que además en la vida siempre va a haber consecuencias. Claro. Y si tú no pones límites desde los 6 o yo creo que desde los 12 4. meses, Desde- o sea, desde que los 2 nacieron, años, desde los 2 años, Sí, o sí. sea, que tienen conciencia y demás. Sí. Por supuesto, no te quejes si a los 48 está haciendo Claro. de su vida un papalote y quiere que la madre o el padre les resuelvan eso. Y este es la vuelta precisa de la que estábamos hablando. Tú lo estabas diciendo. Si el papá le resuelve todo al hijo, nunca va a saber que hay consecuencias de sus actos. Y entonces por eso matan a la gente. Sí. Por eso hay tanta violencia. Porque los papás nunca le enseñaron a ese hijo, a esa hija, que hay consecuencias de sus actos. Y por eso no los miden. Y por eso estamos viendo esas matanzas, por eso estamos viendo esas ladies y esos lords que hacen su desbarajuste en lugares públicos. ¿Por qué? Porque detrás hay unos papás que nunca le pudieron enseñar las consecuencias de sus actos a los hijos. Y Así. ya es grave cuando quieres enseñarlo. A lo Ya, mejor ya no ya. tiene remedio, o ya Cuando mataste tienen a alguien, o ya pascle en el estás. pino, ya, No, ya está. O ya pasó algo grave, ¿no? O sea, ya hubo una muerte, ya estás en la cárcel, ya, o sea, ya fue algo que te hizo tomar conciencia, parar de algo que pudiste haber prevenido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Hace tiempo pasó que 2 niños estaban jugando maquinitas en un poblado cerca de aquí de Puebla, creo. No me acuerdo el lugar. El niño perdió, fue a la casa del papá, a su casa, fue por una pistola y le disparó a su amigo. Y el papá y el hijo huyeron. Qué fuerte. Eso es porque a ese niño no le enseñaron, y aquí viene, los papás deben ser administradores de frustración. El niño, tu hijo se debe aburrir, tu hijo se debe frustrar, tu hijo no debe conseguir, tu hija no debe conseguir todo en esta vida, y hay cosas con las que se debe quedar con las ganas para aprender a frustrarse. Sí. Si es así, vas a conseguir criar y crear un adulto responsable y que trabaje y que sea útil emocionalmente, que se gane la vida emocionalmente. Si no lo frustras,
si no lo dejas que haga su vida, si no lo dejas que sufra las consecuencias, tu hijo nunca va a salir adelante y lo vas a tener ahí. Eso también puede ser, ¿no? Lo quieres tener ahí, quieres tener un hijo de 50, Gordolfo Gelatino, con la naborita y la naborita planchándole al Gordolfo Gelatino, también está bien, ¿no? Pero si no, tienes que poner los límites y los límites son los valores. Lo que es muy importante para ti, no se negocia. Eso te iba a decir. Hay negociables y no negociables. En mi casa nunca se negoció ni la escuela ni la comida. Claro. Te comes lo que hay y vas a la escuela, me vale. Entonces yo tuve que ir alguna vez, casi un día me mandaron en pijama, pero fui sin desayunar porque la escuela era, eso no se negocia. Que tu hijo se va a traumar, todos estamos traumados. Yo estoy traumado con la puntualidad, yo llego antes a los lugares. Eso es un trauma. Un día hablamos de qué significa trauma porque la gente, es que no quiero que mi hijo se traume, se tiene que traumar, que se tiene que traumar, claro. Oye, y hablando de esto de no negociable y negociable, también acá yo invito a las escuelas y a todos los niveles que es parte de que vivan los niños. Yo no estoy diciendo que no se metan en estas riñas y en lo que hay y demás, pero recuerden que en todos los salones de clases va a haber 600 historias. Sí. Entonces claro. no puedes ni educar ni tratar de decirle lo mismo a 5 chamacos o a 10 o a 20 cuando son 20 familias distintas con 20 realidades distintas. Claro. Entonces sí debería de pronto haber como un equilibrio de acciones y mecanismos pedagógicos para que impulsen emociones, escucha activa, frustración, tolerancia, porque a veces hasta te satanizan, ¿no? De la mamá que no le puso snack. Una vez me pasó, bueno, me mandaron a traer de la escuela y yo así salí, no le puse snack. Y dije, pues sí le puse y no quiso comer. Y si no quiso comer, y se lo dije a la maestra, le dije, a ver, Miss, también son límites. Si mi hijo de 6 años me dijo esto no me gusta y era lo que había y lo dejó y no quiso comer, pues va a tener la consecuencia de ver a sus amiguitos todos comiendo porque él no se comió el snack. Claro. Y ya sabes yo, esa respuesta y las maestras así de, ¿cómo se atreve? Claro. El niño no se va a morir de hambre si hoy en el recreo no come. Y es más, que le va compartan. A llegar, sí, claro. Eso es uno. Y dos, va a llegar y hay chayotes servidos y se los va a tener que comer. Pero eso es a lo que voy, o sea, ¿cómo cada quien puede hacer un juicio de algo que ni sabes la historia y porque cómo puedes metiches, ver? porque sí. están metiches y están metiéndose con mis valores aplicándotelos a ti. Claro. Y en la Biblia dice, quien critique mi camino le presto mis zapatos. En eso deberíamos. Amigo, esa es la frase con la que hoy cerramos, porque no podemos juzgar, no podemos saber la historia de nadie más si tú no sabes por lo que vivió, ni qué morrales está cargando, ni qué dolores o heridas está sanando, ¿no? Y yo creo que todos y todas tenemos una historia de la cual tuviste un punto de quiebre, aprendiste, ojalá la mayoría hayamos aprendido y no te hayas quedado tirado culpando al otro en la parte de víctima, ¿no? Porque eso es lo que vas a enseñarle a tus hijos. Claro. Si tú eres víctima, ellos van a ser víctimas de la vida y cuando crezcan, pues serán víctimas eternas de adultos, adolescentes. Y estamos criando y los estamos viendo. Gente que dice, ¿cómo que voy a trabajar 8 horas? ¿Por qué? Y por este sueldo, ¿por qué? Eso ya es el resultado. Y no me llenan el bolsillo. Y no me llenan el bolsillo. Yo me quiero hacer rico vendiendo roscas de Reyes 6 veces más caras, ¿no? O sea... En enero solamente. En enero solamente, ¿no? Esa es la cosa. Amigo, fue un placer platicar contigo como siempre. Tenemos redes sociales, que seguirle. Claro, vamos a hacer otro episodio. Cuéntame rapidísimo tus redes sociales para que te guste. Hashtag soy Chema Fan. Ahí van a encontrar un montón de casas. Oye, pues gracias, Chema Velázquez Giles, te quiero, te admiro gracias, y nos vemos en el próximo episodio de Ser Consciente. Yo soy Olivia Barranco, nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Ser consciente es amar, es caer.